Buenos días. Vamos a iniciar con la clase de física. Eh, el día de hoy, pues vamos a arrancar con el estudio de las leyes de Kepler. Para esto, pues vamos igual a apoyarnos con unas diapositivas. Vamos a dar una introducción a este tema. Vamos a platicar un poco del desarrollo de estas leyes. Bien, pues el día de ayer debieron ya de entregar la primera actividad de aprendizaje. Ya en el transcurso de esta semana, aproximadamente el viernes, se les va a marcar la segunda actividad de este bloque. Y ya vamos a asignar igual el proyecto integrador. En este caso, pues va a ser un problemario de las leyes de Newton y leyes de Kepler. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tuvo algún detalle con la entrega de su actividad? ¿Todo correcto? ¿Todos lo enviaron? Igual sus calificaciones. ¿Alguien tuvo algún inconveniente o que no haya tenido algún detalle? ¿No? ¿Todo bien? Ido por mis calificaciones. A ver, no escuché, perdón. ¿Me repiten? ¿Cuántos sacó, profe? Es que no he ido por mis calificaciones porque como trabajo por las tardes. A ver, no escuché. ¿No pudiste, qué, perdón? ¿Ir por la calificación? No he podido ir por mis calificaciones. Ah, ok. De preferencia que vayan, sí, porque en dado caso que hubiera que hacer una modificación por error de captura, mejor que sea de una vez, porque más adelante, cuando se cierra el sistema y ya se abre un nuevo bloque, se puede hacer un poquito más complicado hacer esa corrección si hubo algún detalle de captura o algo. Por eso es muy importante que asistan a buscar su boleta, ¿sí? Por favor, que vayan. Ayer estuvieron entregándolas, creo que desde las 8 de la mañana hasta por ahí de las 12 del día estaban allá los maestros entregando, ¿sí? Vayan a la escuela o manden a alguien que pueda ir, un tutor o algún representante de ustedes, si no pudieran ir personalmente, que lo hagan para que puedan verificar que pues no haya ninguna materia reprobada que no tenga la calificación correcta o algo, ¿sí? Para las aclaraciones sobre todo, si lo hubiera. Bien, vamos a comenzar entonces con estas diapositivas. Aquí está. Y vamos a iniciar con el estudio de las leyes de Kepler. Bien, antes pues vamos a ver lo que vienen siendo unos antecedentes históricos correspondientes al desarrollo de estas leyes. En este caso, pues vamos a hablar un poquito de lo que sucedía en el mundo de la antigüedad. Bien, pues como sabemos, pues el hombre siempre ha querido explicar o entender cómo está compuesto el universo, ¿verdad? Entonces, hubieron distintos modelos del universo y estos pues fueron desarrollados pues desde la antigüedad mediante el método científico, ¿sí? ¿Por qué mediante el método científico? Miren, nosotros sabemos, ustedes ya llevaron la asignatura de metodología de la investigación, que pues el método científico está compuesto por los siguientes pasos. La primera etapa es la observación y planteamiento del problema. O sea, tengo que observar un fenómeno o alguna situación que voy a analizar. Después, en base a lo que yo he observado y planteo como el problema, voy a formular una hipótesis verosímil, es decir, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, para poder hacer la comprobación de esta hipótesis, ¿qué debo de realizar? Allá en la etapa 3 sería planificar algunos experimentos, controlar las variables involucradas, verificar los datos, toda la información y organizar esa información, ¿sí? Digamos que es la parte estadística, ¿no? Al final. Finalmente, voy a interpretar todos esos resultados. ¿Y para qué va a servir eso? Pues para comprobar esa hipótesis. Si la hipótesis resulta ser verdadera, en ese momento podemos hablar del establecimiento de alguna ley o alguna teoría. Ahora, si esta hipótesis resultara falsa, pues tengo que regresar en este caso
a formular una nueva hipótesis, ¿sí? Para poder especificarlo. Bien, no sé si hay alguna duda. Sí, está claro esta parte del método científico. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Sí, esto lo estudiaron en metodología de la investigación. Allá se hacía ese planteamiento. Bien, pues, ¿qué es lo que sucedió con la interpretación de los modelos del universo en la antigüedad? En la antigüedad, pues, primero que nada, pues los griegos decían que la Tierra era redonda. ¿Por qué sustentaban esto ellos? Bien, lo primero que pensaban, como nos dice allá, es que la esfera, pues es la forma sólida más perfecta. Actualmente sabemos que pues la Tierra no tiene una forma completamente esférica. Es, digamos, una forma más que nada en forma ovalada, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos pensaban que todos los astros tenían ese aspecto esférico, ¿sí? O sea, completamente esféricos. Ahora, ¿esto por qué se hacían esta deducción? Pues observaban, por ejemplo, la sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna en los eclipses, ¿sí? Ese era un motivo por el cual decían, no, pues debe tener una forma redonda. Y pues muchas representaciones que han hecho del sistema solar, por ejemplo, pues en algunos casos pues lo hacen representando con esferas, pero realmente no tienen una forma completamente esférica, ¿sí? O sea, puede ser variable. ¿Qué sucedió igual en la antigüedad? Pues en este caso, un filósofo conocido como Erastótenes, en el año 276 a.C., él realizó la primera medida válida del radio de la Tierra en Alejandría. Él logró hacer la medición de este radio de la siguiente forma. Aquí en la imagen tenemos los tres pasos que él siguió. A ver, el primer paso fue que midió la sombra de una estaca colocada verticalmente en Alejandría. Y con este dato, pues obtuvo un valor para ese ángulo. Allá lo podemos ver, vean, allá en la imagen vemos el ángulo alfa, que está a un lado de esa estaca. Mide 7.2 grados, el cual es un ángulo que es 1/50 parte, o un cincuentavo, una cincuentava parte de una circunferencia. Entonces, con ese valor, lo que hizo él es mandó calcular la distancia entre ambas ciudades, que resultó ser, en este caso, 5,000 estadios, aproximadamente eso equivale, ¿sí? En el sistema internacional, en kilómetros, a 800 kilómetros, ¿sí? Vamos a explicar un poquito de cómo fue su metodología aquí en la pizarra para que lo puedan entender más claro. Si ustedes observaron, allá hubo dos triángulos. Este es el ángulo de alfa igual a 7.2 grados. Este, pues igual mediría 7.2 grados, suponiendo que este es el centro de la esfera. Por lo tanto, bueno, este de aquí, ¿qué va a suceder? Según la imagen, este valor de alfa es semejante a este, ¿sí? Y si esta distancia cae de aquí a este punto, nos dice que son 800 kilómetros, ¿qué sucedería? Entonces vino allí la proporcionalidad de forma directa para poder hacer dicho cálculo. ¿De qué forma se hizo?
Si yo sé que en el centro de la esfera habría un ángulo de 360 grados total, y en este caso, si nos estaban dando un valor de 7.2 grados, allá lo pueden ver, vamos a hacer esa regla de 3. 7.2 grados entre 360 grados es 1/50. ¿Sí? ¿Y qué hizo en este caso este señor? Pues observó que si la distancia que hay aquí son 800 kilómetros, él fue analizando, vamos a verlo aquí en la imagen, vamos a regresar a la diapositiva para que lo puedan ver. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el siguiente paso después de haber medido esa distancia? Hizo una regla de 3. Ahí lo podemos ver, dice allá. En el paso número 3, como el ángulo calculado es proporcional al arco terrestre entre ambas ciudades, el perímetro de la Tierra sería de 40,000 kilómetros. ¿Cómo determinó esos 40,000? Pues dijo, si 7.2 grados nos da un equivalente a 1 entre 50 y 3, bueno, en este caso ya son 800 kilómetros, que son ya directo. ¿Cuántos kilómetros me va a dar, en este caso para el perímetro, de toda la circunferencia, de todo este perímetro, con 360 grados? Entonces, observando esta situación, ¿qué fue lo que hizo él? Multiplicó 360 grados por 800 kilómetros y lo dividió entre 7.2 grados. Al hacer estas operaciones, obtenemos que el perímetro mediría 40,000 kilómetros. ¿Sí? Multiplican 360 por 800 entre 7.2. Ahora, este perímetro le sirvió a este pensador, pues, para despejar el radio con la fórmula del perímetro de la circunferencia. Sabemos que la fórmula del perímetro es 2 veces el valor de pi por el radio. Entonces, quedaría así, 40,000 igual a 2 veces pi por el radio. Entonces, el radio es 40,000 kilómetros dividido entre 2 veces el valor de pi. Y si dividimos 40,000 entre 2 veces pi, el resultado les da 6,366 kilómetros. Ese es el radio terrestre que logró calcular Eratóstenes. ¿Sí? De esa forma, él logró hacer, mediante el uso de las fórmulas de perímetro y la definición de triángulos semejantes, porque son triángulos semejantes. Estos vienen siendo los ángulos homólogos, tienen lo mismo, son congruentes. Entonces, por lo tanto, él pudo establecer la primera medición del radio terrestre. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Está claro? Y allá está el valor que Sí, nos pero dio 1,366 kilómetros. ¿Sí?
Bien. A ver, ¿quedó claro entonces el procedimiento? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué sucedió en este caso con los modelos de la antigüedad para explicar el movimiento del Sol, la Luna y los astros? Pues se establecieron dos sistemas, el sistema geocéntrico, que es la Tierra inmóvil en el centro del universo, y astros, los cuales efectúan a su alrededor el movimiento circular uniforme. En este caso, pues es erróneo. Sabemos que la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? El otro sistema planteado en la antigüedad es el sistema heliocéntrico, el cual dice, sitúa al Sol como el centro del universo. Y en este, pues la Tierra se mueve como un planeta más. Este es insuficiente porque tampoco podemos decir que el Sol es el centro del universo. ¿Por qué razón? Miren, ¿alguien conoce o sabe a la actualidad las dimensiones o forma que tendría todo el universo? A ver que me comenten. ¿Hay alguna forma de saber cuál es la dimensión o el tamaño del universo? No. No, ¿verdad? Y muchos dicen de hecho que el universo es infinito. Dicen que igual que se está expandiendo, o tal vez pues, se está consumiendo, ¿verdad? No sabemos. Por lo tanto, al considerar esas dos ideas, no podemos decir que exactamente el Sol o la Tierra corresponda, vamos a ver, la Tierra, aquí tenemos al Sol. O sea, no podemos decir que alguno de ellos sea el centro del universo, ¿verdad? Hay otros astros, otros planetas. Entonces, ¿qué sucede? No podríamos conocer la magnitud o la forma del universo a la actualidad. O sea, no tenemos todavía ese alcance. Tal vez sí tenga no sea infinito en algún momento, pues el hombre logra hacer algún descubrimiento, ¿sí? Pero hay que contemplar eso, que por eso dice que la teoría heliocéntrica es insuficiente. Bien. Continuando entonces, en este caso, en la antigüedad, pues Claudio Ptolomeo y Nicolás Copérnico son dos pensadores que aportaron en estas teorías. ¿De qué forma? Bueno, Ptolomeo tenía la idea platónica de que los cielos se mueven con movimiento circular uniforme. La Tierra inmóvil y astros en movimiento, en este caso, tenemos allá el universo compuesto por dos regiones, el mundo sublunar, que es sobre la superficie de la Tierra y bajo de la Luna, y el movimiento natural en ello es rectilíneo vertical, es decir, que sucede la caída libre o el tiro vertical. Ahí vemos en la imagen, vean, tenemos allá la Tierra y en la región que está debajo de la Luna, ¿sí? Debajo de esa recta roja, esa curva roja que vemos,
nos marcan unas flechas verticales. Quiere decir que el movimiento sería solamente vertical. Ahora, en el mundo supralunar, es decir, arriba de lo que está, digamos, después de la luna, dice ya que en los cielos existe la perfección, el movimiento natural debe ser movimiento circular uniforme. Así es como se da pues la rotación de los astros, todos estos tipos de movimientos de los asteroides, los cometas, etcétera, ¿verdad? Esa era la teoría que tenía Claudio Ptolomeo. Ahora, ¿qué sucedió cuando Nicolás Copérnico presentó sus teorías? Él primero dijo, el centro del universo es el Sol, o sea, basado en la teoría heliocéntrica. Y decía igual, el giro de la Tierra sobre su eje causa el movimiento aparente de rotación diaria del Sol y los planetas. Es decir, que debido a la rotación que tiene, en este caso, el Sol y los planetas, puede existir ese giro de la Tierra. Ahora, el ciclo anual que nosotros vemos del Sol causado por el movimiento de revolución de la Tierra o a su alrededor en su órbita, ¿sí? Eso se debe a que pues hay los distintos, digamos, posiciones alrededor del Sol. Pero ¿qué sucedía? En este caso es un movimiento retrógrado. ¿Qué quiere decir de los planetas? Es aparente, o sea, causa movimiento de la Tierra. O sea, los otros planetas también influirían en el movimiento de la Tierra. Y ahora, él pensó en una comparación de distancias. ¿Cuál fue ella? Decía, la distancia de la Tierra al Sol es insignificante en comparación con la distancia a las estrellas fijas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la existencia de los demás sistemas solares, sabemos que para empezar la Tierra es uno de los planetas pertenecientes a ese sistema solar. Y deben existir otros planetas, ¿sí? En otros sistemas solares. O sea, las distancias entre una estrella y otra, como viene siendo el Sol, ¿sí? Es muy, muy, muy grande comparándola con la distancia que habría entre los planetas. Entonces, ¿qué sucede? Todo está en movimiento, tanto el universo, lo que vienen siendo los sistemas solares, la misma galaxia, que es la Vía Láctea en este caso, ¿sí? Y todo lo demás siempre va a estar en movimiento. Y según esto, el movimiento circular uniforme viene siendo el más apegado al orden que manejaría, ¿sí? Bien, vamos a revisar igual qué más hizo Copérnico. Aquí tenemos otro dato, dice, pues él utiliza la misma mecánica que el sistema geocéntrico, que vienen siendo los cuerpos celestes, que se mueven con movimiento circular uniforme. También está la gravedad, que es la tendencia natural de los cuerpos a dirigirse al centro de la Tierra. Y pues no guarda relación alguna con el movimiento celeste en este caso. Pero ¿qué sucedió? Pues surgieron varias objeciones, pero pues su trabajo ya sirvió de base a los estudios de Galileo Galilei y Johannes Kepler, ¿sí? Pues en ese tiempo, más que nada, los problemas que tuvo Nicolás Copérnico fue con la iglesia, ¿sí? Con las creencias que se estaban manejando, pues no permitían que alguien viniera y planteara teorías de cierta forma y tenían que ser supervisadas o realmente ya aprobadas para poderlas difundir, porque si no, podías, en este caso, tener alguna sanción. ¿Sí? Era muy complicado en este caso hacer pues el planteamiento de esas leyes. Ahora, ¿qué sucedió un poquito más adelante con Galileo Galilei, con Johannes Kepler? Galileo Galilei, pues él difundió igual el sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico, o sea, se basó en él y logró hacer la construcción de un telescopio en el cual ya pudo observar el relieve de la luna. O sea, ya tenía un instrumento que le podría servir para poder hacer a todos mejores observaciones de ello. Finalmente, pues desarrolló el método científico, como vimos al inicio, como llevaba todas sus etapas, que era la observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados y al final sus conclusiones. Después,
elaboró una nueva mecánica que sirvió de punto de partida a Newton. Nosotros ya estudiamos lo que viene siendo las leyes de Newton, ya vimos sus 3 leyes y también la ley de gravitación universal. ¿Qué sucedió en este caso? Pues Kepler, ella intentó obtener la órbita circular de Marte. ¿Y qué le sucedió? Pues se dio cuenta que no tenía realmente una forma circular, pues no se ajustaba a las medidas ya hechas, en este caso por su maestro o mentor de Tycho Brahe, ¿sí? Y él encontró un ajuste perfecto con una elipse y así nació la primera ley de Kepler. A ver, ustedes ya llevaron, me imagino, geometría analítica o la están cursando en este bloque 3, creo, de matemáticas 4. Algunas de las secciones cónicas que ustedes deben de estudiar, pues debe ser la parábola. Vamos a ponerlas aquí. Son las conocidas como secciones cónicas. ¿Cuáles son esas? Vamos a recordarlas brevemente. Son la parábola, pues la parábola, sabemos que tiene esta forma, ¿verdad? Tenemos también la hipérbola, tiene esta forma. Sus asíntotos para que vean. Y tenemos también la elipse. Y la elipse, pues tiene la siguiente forma, ¿sí? Una forma, un óvalo, ¿sí? Un ovoide, en el cual, pues podemos observar dos puntos conocidos como focos. ¿Qué tienen de característico estos focos? Bien, que por ejemplo, si yo sumo distancia distancia A1 y A2, y aquí yo tuviera otro valor que fuera B1 y B2, esas dos rectas que estoy analizando cumplen que si sumo A1 más A2, deben tener la misma longitud que B1 más B2. O sea, basándonos que estas rectas van a los puntos de esa elipse. ¿Sí? Si sumo esta distancia más esta, debe ser igual a esta más esta. O sea, puede ir cambiando y en distintas posiciones. O sea, puede ser esta y esta, por ejemplo, C1, C2, que cumple también. A1 más A2 es igual a C1 más. O sea, todas esas longitudes son iguales. Esa es una elipse. Y pues Johannes Kepler observó que una de las secciones cónicas que se ajusta a la órbita de los planetas es la elipse. Partiendo de esto, él ya pudo plantear la primera ley. ¿Cuál es la primera ley de Kepler? Aquí la tenemos. Nos dice lo siguiente. Tuvo él 3 leyes. Las 2 primeras, dice, las obtuvo estudiando la órbita del planeta Marte, que es el planeta de los planetas cercanos a la Tierra. Y la tercera, pues comparando las órbitas de distintos planetas. Aquí podemos observar lo que enuncia la primera ley de Kepler, conocida como la ley de las órbitas. Y esta nos menciona lo siguiente. Los planetas giran en torno al Sol en órbitas elípticas. Y el Sol no está en el centro, sino que ocupa un foco. Allá vemos en la imagen cómo el planeta Tierra, que es ese círculo azul, se va moviendo a través de la órbita que viene trazado por la elipse. Y vamos a tener allá dos ejes, el eje mayor y eje menor, ¿sí? En este caso, el eje mayor pasa por los 2 puntos conocidos como focos. El foco donde está el Sol y el otro le dicen foco vacío. Tenemos igual ese punto que va del foco del Sol
al más cercano de la elipse se conoce como perihelio. Y el punto que va desde el Sol hasta el punto después del foco vacío se conoce como afelio. Entonces, lo que nos quiere decir es que el Sol está colocado en esos focos y cualquier planeta, en este caso de los planetas del sistema solar, van avanzando a través de una órbita elíptica. ¿Sí está claro lo que enuncia la primera ley? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? Bien, esto lo hizo él, como dice allá, pues estudiando al planeta Marte. La segunda ley de Kepler, esta nos menciona lo siguiente. Dice, la velocidad de los planetas en su órbita es tal que la línea que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y en este caso, la velocidad a la cual lo hace se conoce como velocidad areolar. En este caso es constante. ¿Y esto qué supone? Pues dice ya que esto supone que el movimiento no es uniforme. Cuanto más cerca del Sol está el planeta, más rápido se mueve en su órbita. Y aquí podemos ver en la imagen. Tenemos allá un barrido de 3 áreas. El área A', el área A, el área prima y el área B'. ¿Qué sucede? En este caso, las áreas deben ser iguales siempre que el periodo de tiempo sea el mismo. ¿Sí? Y finalmente tenemos la tercera ley de Kepler que nos habla como la ley armónica o de los periodos. En este caso, los periodos se refiere al tiempo, ¿sí? Y nos dice, los planetas giran en torno al Sol con una relación armónica. Esta viene dada por los cuadrados de los periodos de revolución y son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus respectivas órbitas. Y allá está la fórmula, donde tenemos que el periodo al cuadrado, 1 entre el periodo 2 al cuadrado, es igual a la distancia A1 al cubo entre la distancia 2 al cubo, que vienen siendo los semiejes mayores. Y R corresponde al recorrido de las órbitas. ¿Sí? Entonces sería el recorrido 1 al cubo entre el recorrido 2 elevado al cubo. Dice allá, los planetas se mueven más despacio, pues cuanto mayor es su órbita. O sea, ahí viene una relación de que si la órbita es mayor, el movimiento de ellos será más despacio. Muy bien. Bien, pues a grandes rasgos, estas son las 3 leyes de Kepler. ¿Sí? En el siguiente módulo vamos a comenzar a resolver unos ejercicios para que ustedes vean cómo puede resolver o cómo pueden aplicarse estas 3 leyes para resolver diversas problemáticas. Vamos a estar analizando órbitas de planetas, vamos a analizar tal vez el recorrido de algún cometa, el tiempo que tarda, por ejemplo, en un satélite de algún planeta en hacer su recorrido, o la masa de un planeta se puede determinar gracias a las leyes de Kepler. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Hay preguntas? Todo claro, profe. Bien, vamos a cerrar este primer módulo y en el siguiente vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes comprendan mejor la aplicación de dichas leyes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrar un momento la grabación. También